España tiene pueblos con nombres que, si los lees sin saber su origen, parece que alguien se los inventó de broma. Hay un sitio que se llama Guarromán, otro que se llama Meadero de la Reina, y hay una parroquia asturiana cuyo nombre oficial sería censurado automáticamente por cualquier red social. Pero detrás de cada uno de esos nombres hay una historia real, a veces sorprendente, a veces irónica y casi siempre más antigua de lo que parece. Estos son los pueblos españoles con los nombres más raros y la verdad que esconden. Guarromán, Jaén. Si ves este nombre en un cartel de carretera por primera vez, probablemente lo releas 2 veces. Guarromán. Suena como un insulto muy específico. Lo que en realidad esconde es un topónimo de origen árabe, Wadi Rumán, que significa río de los granados. Durante la ocupación islámica de la península, los nombres de los accidentes geográficos se construían sobre la palabra wadi, cauce o río. Con los siglos, esa doble U inicial fue cambiando de forma hasta dar lugar a un resultado que en castellano moderno resulta, como mínimo, llamativo. El granado, que sigue creciendo en la zona, nunca imaginaría que su nombre acabaría generando tantas carcajadas. Villapene, Lugo. En la Galicia profunda, escondido entre montes y caminos que no salen en Google Maps, existe un lugar llamado Villapene. Para cualquier castellano hablante, el nombre resulta inmediato y gracioso. Pero el gallego tiene sus propias reglas y su propio vocabulario histórico. En gallego antiguo, la palabra pene hacía referencia a una peña, es decir, a una roca o pico prominente en el paisaje. El nombre completo venía a decir algo parecido a Villa de la Roca. El problema vino cuando el castellano colonizó los letreros y los mapas, y aquella peña sin ninguna connotación anatómica pasó a sonar como algo completamente distinto. Meadero de la Reina, Cádiz. El nombre es tan literal que cuesta creer que sea oficial. Meadero de la Reina existe, está en Cádiz, y su nombre ha sobrevivido siglos sin que nadie se molestara en cambiarlo. La tradición oral cuenta que en algún momento de la historia una reina, cuya identidad nunca se ha precisado del todo, realizaba un viaje por la zona y necesitó hacer una parada. La parada quedó. El nombre quedó. Eso es todo. No hay documento que lo certifique con exactitud, no hay placa conmemorativa. Solo la memoria popular que, con gran pragmatismo y cero romanticismo, decidió llamar a las cosas por lo que son. Tu castrillo mata judíos, Burgos. Este es el nombre más oscuro de la lista y el que tiene la historia más perturbadora. Castrillo mata judíos es un pueblo burgalés cuyo nombre no hace ninguna metáfora. Emerge directamente de la violencia religiosa de la España medieval, cuando las comunidades judías sufrieron expulsiones y masacres. El nombre original del lugar era Mota de Judíos, en referencia a la comunidad que allí vivía. Tras los pogromos del siglo XIV, el nombre mutó de forma que reflejaba lo que había ocurrido. En el año 2015, los vecinos votaron cambiar el nombre al original, Castrillo Mota de Judíos. El cambio fue aprobado, aunque el debate sobre la memoria histórica continúa en el municipio. Peleas de Abajo, Zamora. Zamora tiene muchas cosas interesantes, pero pocos nombres con tanto gancho como Peleas de Abajo. La primera lectura es violenta, un lugar definido por las riñas. La segunda lectura, más probable, apunta a que Peleas podría derivar de un apellido medieval que nada tenía que ver con la agresividad física. En la Edad Media era habitual que los pueblos tomaran el nombre del señor feudal o de la familia principal del lugar. Si esa familia se llamaba Peleas o algo fonéticamente similar, el resto se explica solo. El de abajo existe porque más al norte hay otro núcleo que en algún momento fue Peleas de Arriba, aunque la parte superior ya no figura en los mapas actuales. Salsipuedes, Canarias. Pocos nombres son tan sinceros como este. Salsipuedes no intenta disimular nada, directamente te advierte. Sal si puedes. El origen del nombre está en la propia orografía del terreno, de que en determinados puntos del archipiélago canario puede volverse traicionera, con pasos estrechos, barrancos abruptos o caminos que terminan en nada. Los nombres de este tipo, imperativos geográficos, existen en varias partes de España e Hispanoamérica, y todos comparten la misma lógica. La comunidad que los usó quería dejar claro que el lugar implicaba alguna dificultad. No es una amenaza. Es en realidad un aviso honesto que cualquier mapa del siglo XXI debería valorar más que un código de colores. Malcocinado, Badajoz. A primera vista parece el nombre de una crítica culinaria, pero Malcocinado, en Badajoz, no tiene nada que ver con la gastronomía. La interpretación más aceptada es agronómica. Hace referencia a tierras poco fértiles, mal trabajadas o que no daban buenos rendimientos. En la terminología rural antigua, cuando una tierra era dura de cultivar o no producía bien, se decía que estaba mal cocida,
usando la metáfora del fuego y la tierra como si la naturaleza fuera una especie de cocina caprichosa. Que ese adjetivo acabara siendo el nombre permanente del lugar dice mucho de cómo los colonizadores de estos pueblos veían el terreno que les había tocado en suerte. Nada de eufemismos, solo la realidad sin filtro. El Pito, Asturias. Asturias tiene una relación muy especial con los topónimos que en castellano actual suenan cuando menos curiosos. El Pito es un barrio del municipio de Cudillero, con una arquitectura costera que atrae turistas de toda España. Su nombre ha generado más de una broma en las guías de viaje, pero su origen no tiene ninguna connotación moderna. Probablemente derive de un apodo o nombre propio que en su momento no evocaba nada en particular, y que con los siglos fue quedando fijado en el mapa. Cudillero, el municipio al que pertenece, tiene además una de las romerías más singulares del norte de España, el Amurabela, donde los vecinos recitan en verso los sucesos del año. Los nombres raros son lo de menos. Cabezas Rubias, Huelva. El nombre suena a descripción de personas más que de un lugar, lo que lo convierte en uno de los topónimos más curiosos de Andalucía occidental. Cabezas Rubias está en Huelva, en la comarca del Andévalo, y su nombre no describe a sus habitantes sino a su paisaje. Las cabezas a las que alude el nombre son los cerros o alturas del terreno, que presentan una coloración pálida o amarillenta que contrasta con la vegetación más oscura del entorno. El término rubio, en la nomenclatura geográfica antigua, se aplicaba a colores terrosos y dorados, no necesariamente al pelo claro de las personas. Esa confusión visual entre geografía y descripción humana es lo que hace el nombre tan llamativo a oídos de quien lo escucha por primera vez. Guasa, Huesca. Si escuchas este nombre en una conversación, lo más probable es que tu cerebro lo procese como sinónimo de broma o cachondeo. Pero Guasa, el municipio aragonés situado en el Pirineo Ostense, es anterior al castellano. Su origen es prerromano, probablemente relacionado con las lenguas que hablaban los pueblos que habitaron los Pirineos antes de la romanización. Esas lenguas, de las cuales el vascuence es el único superviviente con cierta vitalidad, dejaron huella en cientos de topónimos del norte peninsular que hoy suenan extraños en castellano, pero que en su momento describieron valles, pasos de montaña o asentamientos con total naturalidad. La guasa, la broma, llegó mucho después. El pueblo la precede por varios milenios. Los infiernos, Murcia. Hay una lógica brutal y muy española en llamar a un lugar los infiernos. Murcia es una de las regiones más calurosas de Europa. En verano, las temperaturas pueden superar los 45 grados en algunas comarcas. Cuando los primeros pobladores de la zona buscaban un nombre para ese pedazo de tierra donde el calor era literalmente insoportable, no recurrieron a la poesía. Recurrieron a la teología. Los infiernos no era una maldición, sino una descripción funcional. Este sitio arde como el infierno. Con el tiempo esa hipérbole geográfica se convirtió en nombre oficial. Hoy, con el cambio climático, ese nombre resulta más profético que exagerado en ciertos meses del verano murciano. Villaviciosa, Asturias. Villaviciosa es una de las cunas de la sidra más importantes de Asturias, con una producción histórica y una arquitectura indiana notable. Pero su nombre, a oídos modernos, suena a adjetivo poco recomendable. La realidad es que viciosa, en su etimología latina, no tenía ninguna carga moral negativa. Derivaba del latín viciosus, que significaba lleno, abundante, fértil. Era un elogio agronómico, la villa con tierra generosa. Con los siglos, el significado de vicio evolucionó en castellano hacia la connotación moral que tiene hoy, pero el nombre del pueblo se quedó congelado en su sentido original. Es uno de los casos más claros de cómo el tiempo cambia el significado de las palabras sin cambiar los letreros de los pueblos. La hija de Dios, Ávila, Ávila, es tierra de místicos y de una religiosidad que impregnó durante siglos hasta los últimos rincones de la provincia. La hija de Dios es una pequeña localidad abulense cuyo nombre remite directamente a esa tradición religiosa medieval. En la Edad Media era común dedicar lugares a advocaciones marianas o a conceptos teológicos, y este nombre parece inscribirse en esa costumbre. La Virgen María era considerada en la teología popular como la hija de Dios en un sentido espiritual, y ese tipo de denominaciones se aplicaban a ermitas, fuentes o aldeas con cierta regularidad. Lo que resulta singular es que el nombre sobreviviera tal cual hasta el siglo XXI, sin sufrir las transformaciones que borraron otros topónimos religiosos de los mapas españoles. Buenamadre, Salamanca. Buenamadre es un municipio salmantino que no llega al centenar de habitantes, pero que tiene uno de los nombres con más carga afectiva de toda Castilla y León. Su origen exacto es debatido. Una hipótesis lo relaciona con una advocación mariana.
siendo la Buena Madre un atributo clásico de la Virgen en la devoción popular castellana. Otra hipótesis más prosaica apunta a que el nombre proviene de una finca o propiedad histórica que en algún momento perteneció a una señora o familia conocida como la Buena Madre en la memoria colectiva de la zona. Sea cual sea el origen, el resultado es un topónimo que resulta singularmente tierno comparado con la dureza seca que suelen tener los nombres de los pueblos de la meseta castellana. Villanueva del Trabuco, Málaga. El trabuco es una palabra que en España tiene dos vidas. Una es la del trabuco naranjero, el arma de fuego de cañón corto cargada con perdigones que aparece en películas de bandoleros andaluces. La otra vida es menos conocida. Trabuco también era el nombre de cierto tipo de maquinaria utilizada en molinos y almazaras. En Villanueva del Trabuco, en la comarca de Nería, es probable que el nombre haga referencia a esta segunda acepción, relacionada con la actividad molinera de la zona, aunque no existe una documentación definitiva que descarte la hipótesis del arma. Y lo que sí es seguro es que el nombre convierte al pueblo en una presencia habitual en las listas de topónimos españoles más curiosos, lo que no es mal reclamo turístico. Pedroso de Acim, Cáceres. El nombre tiene dos partes y cada una habla un idioma distinto. Pedroso es castellano puro y describe exactamente lo que parece: un terreno con muchas piedras, pedregoso. Es un tipo de topónimo muy común en toda la península, donde la orografía rocosa de muchas zonas quedaba reflejada directamente en los nombres de los asentamientos. Acim, en cambio, es la parte misteriosa. Su origen parece árabe, aunque los lingüistas no se ponen de acuerdo en su significado exacto. Podría relacionarse con un nombre propio o con algún término geográfico del vocabulario andalusí que describiera algo de ese territorio. El resultado es un nombre híbrido que en 4 palabras resume siglos de historia peninsular. Primero los romanos, luego los árabes, luego la Reconquista. La Polla, Asturias. Esta es probablemente la entrada más esperada de la lista, y la realidad no defrauda. La Polla es el nombre oficial de una parroquia del municipio asturiano de Riosa. Su nombre figura en los documentos oficiales, en el Nomenclátor Municipal de España y en cualquier base de datos geográfica sin ninguna modificación. Como en el caso de Villapene, el origen del topónimo no tiene relación alguna con la acepción coloquial del término en castellano actual. Es un nombre antiguo, probablemente prerromano o medieval, que describió durante siglos algún rasgo del terreno o algún asentamiento sin que nadie le diera mayor importancia. El problema, si es que es un problema, llegó cuando el castellano moderno le dio a esa secuencia de letras una connotación completamente nueva. Pollales del Hoyo, Ávila. La combinación de las dos palabras que forman este nombre abulense crea una imagen geográfica precisa aunque visualmente cómica. Los pollales eran en el lenguaje rural los asientos de piedra o los rebordes elevados que se construían junto a las puertas o en los márgenes de los caminos. El hoyo es exactamente lo que parece: una depresión, una concavidad en el terreno. Así que el nombre viene a decir algo parecido a los pollos junto al hoyo, una descripción topográfica completamente funcional. El municipio, situado en el valle del Tietar, es de los más térmicos de la provincia de Ávila y tiene un microclima que lo diferencia del resto de la meseta. El nombre raro es su seña de identidad, pero el paisaje justifica el viaje. El busto, Navarra. El busto no hace referencia a ninguna escultura ni a ninguna parte del cuerpo humano, aunque el nombre lo sugiera a ojos modernos. Su origen está en el latín bustum, que tenía dos acepciones principales. La primera era lugar de cremación o enterramiento, de ahí que muchos cementerios romanos fueran llamados de esta manera. La segunda acepción, más relevante en el contexto rural medieval, era la de terreno que había sido quemado intencionadamente para limpiar la vegetación y prepararlo para el cultivo. Esta técnica agrícola, conocida como roza en castellano, era habitual en el norte peninsular. El busto navarro probablemente debe su nombre a esta segunda acepción. Lo que hoy es un pueblo fue en algún momento un campo limpiado a fuego. Di Zorita, Guadalajara. Zorita existe en varias provincias españolas, lo que indica que el topónimo tuvo una circulación amplia durante la Edad Media. Su origen es árabe. Zurita era un nombre propio utilizado en el mundo andalusí, aunque también existe la hipótesis de que fuera un diminutivo relacionado con zorra, en referencia al animal. Los árabes eran muy dados a nombrar los lugares por la fauna que los habitaba, igual que los romanos y los visigodos antes que ellos. En el caso de Guadalajara, el municipio de Zorita de los Canes tiene el apellido añadido para distinguirlo de otras zoritas. Canes significa perros en latín. El nombre completo mezcla un arabismo con un latinismo y resulta en algo que suena a trabalenguas geográfico medieval. Barco de Ávila, Ávila.
Ver el nombre Barco de Ávila en un mapa genera una confusión inmediata. Acábila está en el interior de la península, a cientos de kilómetros del mar. Un barco allí no tiene ninguna lógica marítima. La explicación es que barco, en su acepción más antigua, no designaba una embarcación sino un vado, un paso sobre un río o un punto donde el agua se podía cruzar. El término tiene raíces prerromanas y fue ampliamente usado en la Hispania romana y visigoda para nombrar lugares de paso fluvial. El río Tormes pasa por allí y en algún momento tuvo un vado o un cruce relevante que dio nombre al asentamiento. El barco navegable llegó siglos después al idioma. El nombre ya estaba puesto. Caracuel de Calatrava, Ciudad Real. El nombre tiene algo de animal marino fuera del agua, lo que lo hace especialmente desconcertante en plena llanura manchega. Caracuel de Calatrava pertenece al campo de Calatrava, y esa zona de Ciudad Real marcada históricamente por las órdenes militares medievales. El origen del nombre Caracuel es incierto, pero apunta al árabe. Podría derivar de un término relacionado con caracol, en referencia a alguna espiral en el trazado del terreno o de una fortaleza. También existe la hipótesis de que sea un nombre propio arabizado. Calatrava se añade para diferenciarlo de otros posibles caracueles y para situar el municipio en el contexto de la orden militar que dominó esa zona durante la Reconquista. El resultado es un nombre que suena más a trabalenguas que a municipio. Tobillos, Burgos. El nombre de este pequeño municipio burgalés invita a imaginar topografías anatómicas que en realidad no existen. Tobillos no describe ninguna depresión del terreno con la forma de esa articulación del pie, aunque en la lógica de la toponimia rural no sería el planteamiento más descabellado del mundo. La hipótesis más probable es que el nombre derive de un apellido o nombre propio medieval que con el paso del tiempo fue adoptado como nombre del lugar. Este mecanismo, el asentamiento que toma el nombre de su propietario o fundador, es uno de los más comunes en la formación de topónimos castellanos. El hecho de que ese apellido fuera Tobillo, o algo fonéticamente similar, es ya pura lotería lingüística. Mojados, Valladolid. En una meseta conocida por su sequedad y sus inviernos duros, que un pueblo se llame Mojados resulta casi irónico. La explicación más plausible es hidrológica. La zona donde se asienta el municipio vallisoletano pudo tener en alguna época condiciones de humedad superiores a las actuales, y quizá por cursos de agua estacionales, lagunas o terrenos encharcados que hoy ya no existen o han cambiado su régimen. En la toponimia rural, los nombres relacionados con el agua eran muy apreciados porque indicaban un recurso vital en un territorio donde la lluvia no sobraba. Que Mojados hoy sea uno de los municipios más secos de la provincia es otro de esos pequeños giros de la historia que hacen que los nombres antiguos suenen, con el paso del tiempo, casi a contradicción. Retortillo, Salamanca. Retortillo describe exactamente lo que hace: retorcerse. El término tiene una etimología clara en el castellano antiguo, relacionada con el verbo retorcer y con el adjetivo retorcido. En la terminología geográfica rural, cuando un camino, un arroyo o un paso de montaña tenía un trazado muy sinuoso y lleno de curvas cerradas y cambios de dirección bruscos, se decía que era retorcido o retortijo. El nombre retortillo es el diminutivo de ese concepto. La pequeña vuelta, el pequeño giro del terreno. El municipio salmantino tiene esa modestia en el nombre. No es la gran curva ni el gran paso sinuoso. Es solo un pequeño retorcimiento en el mapa, que sin embargo lleva su nombre desde hace más de 8 siglos. Y hay muchos más. España tiene cientos de pueblos con nombres que son, en sí mismos, una clase de historia, lingüística y geografía comprimida en 2 o 3 palabras. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguno que no haya salido en esta lista, o si eres de alguno de estos municipios y sabes algo sobre tu nombre que nosotros no hayamos contado. Nos encantaría leerlo. Y si te ha gustado este video, te tienes otros esperándote en pantalla. Gracias por quedarte hasta el final.